Imagina que todos los días en la misma aula un niño es tratado como si no valiera nada, invisible para algunos, burla para otros. Lo ven como el más torpe, el más lento, el que jamás logrará nada en la vida. Nadie le habla, nadie lo defiende, ni siquiera se atreven a mirarlo a los ojos. Pero una mañana, algo ocurre, algo que sacude el silencio de toda la escuela. Rompe las máscaras de los adultos y obliga a todos a replantearse lo que creían saber. Porque en ese salón polvoriento, un secreto dormido está a punto de despertar, y cuando lo haga, nada volverá a ser como antes. ¡Levántate, burro! ¡Tú! ¡Sí, tú, el del rincón! Hoy vas a demostrarle a todos por qué siempre estás al final del salón. El silencio que cayó sobre el aula fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Las risas anteriores murieron de golpe. Hasta las hojas de los cuadernos parecían temblar. Y ahí, en ese rincón polvoriento del aula 3B de la secundaria técnica número 14 de Tepic, Nayarit, un niño de 14 años, delgado como una rama seca, con una camisa desgastada y el pantalón corto de tanto lavarlo, levantó lentamente la mirada. Se llamaba Emiliano Díaz, y en ese momento nadie sabía que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. El maestro Ramiro Valdivia, de matemáticas, caminaba hacia la pizarra con pasos duros. Llevaba una camisa de manga corta, arrugada, y un cinturón que parecía estar a punto de estallar por su enorme barriga. Su voz era áspera, como lija mojada, y le encantaba humillar. Le encantaba hacer sentir pequeños a los que menos tenían. ¡Qué vergüenza me dan!, gritó segundos antes, lanzando los exámenes sobre el escritorio. Esto no es una secundaria, es un criadero de bestias sin cerebro. Los alumnos bajaron la mirada, algunos se mordían los labios, otros fingían leer sus libros. Pero él buscaba algo, o mejor dicho, a alguien, y sus ojos como cuchillos encontraron al muchacho que nunca hablaba, el que siempre estaba callado, el que nunca entregaba la tarea. Emiliano pronunció su nombre como si escupiera una piedra. A ver si al menos sirves para entretenernos un poco. Emiliano se puso de pie. Sus zapatos estaban rotos en la punta. Su mochila, remendada con hilos de colores, colgaba como un costal olvidado. Caminó hacia la pizarra con pasos suaves. Nadie dijo nada, pero todos esperaban la tragedia. El profesor, con una sonrisa cruel, escribió una ecuación larga, muy larga, llena de letras, fracciones, raíces cuadradas. Una de esas que ni los alumnos de preparatoria querían ver. Si logras escribir aunque sea un paso correcto, dijo, dejo de llamarte burro. Pero si no, ya sabes. Emiliano se quedó parado. Su mano temblaba. Tomó la tiza y de pronto algo cambió. El murmullo de los compañeros se apagó. La risa maliciosa del maestro se fue quedando sin eco, porque en ese instante, cuando Emiliano apoyó la tiza en la pizarra, sus dedos dejaron de temblar. Los trazos fueron rápidos, firmes, impecables. Primero, una fracción, luego un símbolo, una raíz, un número negativo. Cada paso parecía calculado con una precisión imposible. Un chico susurró, ¿qué está haciendo? Una chica soltó el cuaderno, que cayó al piso con un golpe sordo. El maestro frunció el ceño, dio un paso al frente, y luego otro. ¿Qué demonios?, murmuró. Pero Emiliano
no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos. En su mente flotaban los ecos de una voz grave, amorosa, que una vez le dijo: «Si entiendes el corazón de los números, entenderás el mundo, Emiliano». 5 minutos después, soltó la tiza y, sin decir nada, regresó a su lugar. Se sentó. Bajó la mirada. El salón entero estaba en shock. Un silencio absoluto, eterno, hasta que una voz rompió el hechizo. «¡Eso es imposible!», gritó Mariana, la mejor alumna del grupo. «Eso estaba en el examen de ingreso a la UNAM». «Es verdad», respondió otro. «Mi hermano no pudo ni empezarlo». El profesor Valdivia, pálido, caminó hacia la pizarra. Le temblaban los dedos. Observó cada línea. Releyó los pasos. Buscó un error, un mínimo fallo, cualquier cosa. Nada, ni un solo número estaba fuera de lugar. Tragó saliva. Sudaba frío. Se giró lentamente hacia Emiliano, que lo miraba con calma, con una mirada que nunca antes había mostrado. No era desafío, no era orgullo, era dignidad, y eso fue lo que más le dolió. ¿Dónde aprendiste eso?», balbuceó el maestro. El chico bajó la voz, pero cada palabra que pronunció fue como un golpe seco. «Mi abuelo me lo enseñó. Antes de morir, era ingeniero. Yo solo practico en casa». La frase cayó como un trueno. Una alumna se llevó las manos al rostro. Otro dejó caer la pluma. El silencio ahora era respeto, era culpa, era vergüenza. El maestro retrocedió un paso y por primera vez en 20 años de dar clases, no supo qué decir, porque había humillado a alguien que era mejor que él, alguien que nunca lo había desafiado, alguien que no buscaba brillar, pero que acababa de encender una luz imposible de apagar. En una ciudad como Tepic, donde los pobres son siempre los últimos en ser escuchados, un niño invisible acababa de gritarle al mundo, sin alzar la voz, que valía más de lo que todos pensaban. Y eso era el principio de algo muy grande. Esa misma tarde, el nombre de Emiliano Díaz ya rodaba por los pasillos, como si fuera un viento fuerte que no se puede detener. Bastaron unas horas para que la historia se escapara de la secundaria técnica número 14 y empezara a circular por las calles polvosas de Tepic, como si hubiera ocurrido un milagro. ¿Escuchaste lo que pasó con el muchacho ese, el flaquito que siempre anda solo? Dicen que resolvió una ecuación que ni los de universidad pueden. ¿A poco? Eso ha de ser puro chisme. Pero no lo era. Y eso era lo que más les incomodaba. En la tienda de Doña Mari, mientras los señores jugaban dominó y se servían café en vasitos de plástico, ya era tema obligado. En la fila de las tortillas, entre el calor del comal y el humo que salía de las cazuelas, las señoras cuchicheaban con asombro. Yo siempre dije que ese niño tenía una mirada rara. ¿Y no será que lo entrenan? A mí me suena a truco. ¿Quién sabe? Pero con ese maestro tan pelado, cualquiera saca fuerzas del coraje. En la escuela la cosa era peor. En cada recreo, Emiliano era el centro de todas las miradas. Algunos compañeros se le acercaban con sonrisas fingidas. Otros simplemente lo observaban de lejos, como si ya no fuera uno de ellos. Y los que antes se reían de él, ahora lo evitaban, por miedo, por vergüenza o por pura envidia. Pero Emiliano, fiel a sí mismo, no decía nada. Al sonar el timbre de salida, tomó su mochila vieja, la de los remiendos tricolores, y salió por la reja sin mirar a nadie.
Caminó por las banquetas rotas del barrio. Pasó frente a la tienda de Don Lino, saludó con la cabeza a la señora que vendía tamales y cruzó la esquina hasta llegar a su casa. Una vivienda humilde hecha de lámina y bloques, con un pequeño jardín donde crecían girasoles torcidos por el viento. En la entrada lo esperaba doña Rosario, su abuela, con un mandil manchado de masa y las manos llenas de harina. A pesar de las arrugas y del bastón que la acompañaba desde hacía años, su mirada era viva, cálida, sabia. «¿Cómo te fue, mi niño?», preguntó mientras le servía un plato de frijoles refritos y arroz. «Bien, abue, igual que siempre». «Nada nuevo», respondió Emiliano sin mirarla. Rosario lo observó en silencio. Sabía que le mentía, pero no insistió. Le acarició el cabello al pasar junto a él y dejó el vaso de agua sobre la mesa, justo a su lado. Esa noche, mientras Emiliano fingía dormir, doña Rosario entró en puntitas a su cuarto. Se sentó a los pies de la cama y con una ternura que solo tienen las abuelas mexicanas, le habló bajito al oído. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mi niño, tan orgulloso». Luego se levantó, apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. Lo que Emiliano no sabía es que su abuela guardaba un secreto, uno que llevaba años enterrado bajo la promesa más dolorosa que había hecho en su vida. Porque antes de morir, su esposo, don Teodoro, le había dicho con lágrimas en los ojos: «Este niño no es común, Rosario, es un genio, pero prométeme que lo vas a proteger, no de los ladrones, sino del mundo, porque el mundo no sabe qué hacer con los niños que piensan diferente». Rosario había jurado en voz baja y había cumplido. Nunca mandó a imprimir las libretas del abuelo. Nunca habló de los ejercicios que hacían en las madrugadas, y mucho menos del don porque sí. Emiliano no solo era bueno en matemáticas, era algo más. Esa misma noche, mientras las luces del barrio se apagaban una a una y las radios sonaban bajito con canciones de José José o Javier Solís, un grupo de maestros de la escuela se reunía a escondidas en la sala de profesores. ¿Ya vieron el video? Sí, lo subieron al Facebook del grupo Padres al 100. Tiene como 2000 reproducciones. Y en TikTok ya lo agarraron para hacer un remix con banda. El video no mostraba todo, pero era suficiente. Se veía a Emiliano de pie, escribiendo con calma. Se escuchaba el murmullo, la sorpresa. Se captaba claramente la cara del profesor Ramiro, desencajada, derrotada, y eso bastaba. Mientras tanto, en su casa, Ramiro Valdivia se servía un tequila barato con mano temblorosa. Sentado en su sillón de vinil, rodeado de papeles viejos y libros de álgebra, se preguntaba una y otra vez: ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo ese mocoso? Tiró el vaso contra la pared. El ruido despertó a su esposa, que bajó en bata. «Otra vez con lo mismo, Ramiro. ¿Qué te pasa ahora?» Pero él no contestó, porque dentro de él algo se estaba quebrando, y aún no sabía que eso era solo el comienzo. Al día siguiente, Emiliano volvió a clases, con la misma ropa, con el mismo paso, con la misma mochila, pero ya no era invisible. Una chica se acercó. «Oye, ¿tú podrías ayudarme con álgebra? ¿Es que reprobaría si no paso el examen?» Él sonrió apenas y asintió con la cabeza. Un chico lo miró desde lejos. Le lanzó una piedra pequeña al zapato. «Genio de mentiras, seguro que te aprendiste eso de memoria». Emiliano no respondió.
porque lo que nadie sabía era que él no necesitaba demostrar nada, ya lo había hecho. Y doña Rosario, desde su cocina, mientras hacía tortillas a mano, miraba al cielo despejado y susurraba: «Ay, Teodoro, ¿por cuánto tiempo más podremos esconder lo que él es?». La noche caía sobre Tepic con un calor pegajoso, de esos que hacen que los perros ladren sin razón y que los ventiladores giren con un chirrido constante. En su casa de paredes amarillentas, el profesor Ramiro Valdivia no pegaba un ojo. No era por el calor, era por algo que no lo dejaba respirar desde hacía días. La imagen de Emiliano frente a la pizarra, ese niño flaco, ese burro que siempre ignoró, lo había humillado. Pero no con gritos, no con golpes. Lo hizo con números, y eso, para Ramiro, era una herida que no cicatrizaba. En su mesa de noche apilaba exámenes viejos. Los revisaba una y otra vez, con un lápiz mordido entre los dedos. Buscaba errores, algo que pudiera desacreditar lo ocurrido. Un pretexto, una falla, algo, pero no encontraba nada. «No es posible», murmuraba sudando por la frente. «Tiene que haber truco. Un chamaco así no puede saber eso». Mientras tanto, en la dirección de la secundaria técnica número 14, la tensión crecía. «¿Qué fue lo que pasó, profesor Valdivia?», preguntó el subdirector cruzado de brazos. «Hay padres llamando, alumnos compartiendo el video en redes. Y usted en ningún momento nos notificó que iba a exponer al muchacho de esa manera». Ramiro apretó los dientes. Se sentía acorralado. «Fue un ejercicio improvisado. Yo quise desafiar al grupo. Jamás imaginé que el chico, que Emiliano, supiera responder. Fue una sorpresa para todos». La directora, doña Leticia, entrecerró los ojos detrás de sus lentes gruesos. «¿Y por qué lo eligió a él? ¿Por qué siempre lo humilla?». «Eso no es cierto. Yo trato a todos por igual. Por favor», interrumpió la psicóloga escolar. «Sabemos muy bien cómo se refiere a los alumnos de 1900 bajos recursos. No es la primera vez que recibimos quejas». Ramiro sintió el sudor correrle por la espalda. Y entonces una nueva bomba estalló. Varios alumnos habían grabado el momento exacto de la ecuación. El video había comenzado a circular y en menos de 24 horas ya tenía miles de visualizaciones en Facebook, TikTok y hasta WhatsApp. El maestro quiso humillar y terminó aplastado. El burro es un genio y el genio un burro. No lo busquen en la pizarra, búsquenlo en Harvard. Los comentarios se multiplicaban, memes, ediciones con música de fondo, videos de reacción. Un adolescente había resuelto una ecuación de nivel universitario frente a un maestro que ahora parecía un payaso frente al país entero. Ramiro, al ver los videos, sintió que el piso se le desmoronaba. Y con razón. Sus propios compañeros de la planta docente comenzaron a tratarlo con una mezcla de burla y lástima. Lo saludaban con sonrisas forzadas. Le hacían preguntas disfrazadas de cortesía, pero llenas de veneno. «Oye, Ramiro, ¿nos podrías explicar el paso 5 de la fórmula de Emiliano? Dicen que estás buscando plaza en educación especial. ¿Ya aprendiste a contar hasta 10? Incluso el intendente don Polo le dijo en tono bajito mientras trapeaba. «Profe, dicen que lo hizo ver como un becerro en feria». Ramiro tragó saliva y entonces,
comenzó a desesperarse. Buscó el expediente de Emiliano. Quiso averiguar si había alguna mención especial, si alguien lo había inscrito a cursos, talleres, becas, algo, pero no. El archivo estaba casi vacío. Unas cuantas faltas justificadas, notas promedio, ninguna mención especial. ¿Cómo demonios aprendió eso ese chamaco? Esa pregunta lo perseguía incluso en sueños. Una tarde, al salir de clases, Ramiro fue interceptado por una reportera local que lo esperaba con cámara en mano. Buenas tardes, maestro. Soy Sandra Esquivel de Nayarit hoy. ¿Nos podría dar una declaración sobre el alumno Emiliano Díaz? No tengo nada que decir, pero usted fue quien le puso la ecuación. Ya le dije, no tengo nada que decir, y se marchó, con el rostro rojo, empujando a un lado al camarógrafo. Al llegar a su casa, se encerró en su cuarto. Su esposa intentó hablar con él. No respondió. Encendió el ventilador, se sirvió otro trago, y frente al espejo del baño, se quedó mirando por varios minutos. Ahí, en el reflejo, no vio al profesor estricto que solía ser. Vio a un hombre perdido. Vio a un abusador que finalmente había sido expuesto. Vio a un fracaso. Mientras todo eso pasaba, Emiliano seguía yendo a clases como si nada. Llegaba puntual. Se sentaba al fondo, sacaba su libreta de cuadros, su lápiz mordido, y escribía. Pero los ojos sobre él ya no eran de desprecio, eran de asombro, de miedo, de curiosidad. Algunos alumnos se le acercaban con respeto, otros con intención de burlarse y no saber cómo. Incluso hubo quien intentó invitarlo a salir en los recreos, pero él no hablaba mucho, solo respondía con monosílabos, con sonrisas pequeñas. Con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, y al llegar a casa, encontraba a doña Rosario, con su delantal floreado, esperándolo con un plato caliente. ¿Cómo te fue hoy, mijo? Normal, abue, nada especial. Pero Rosario lo miraba con ternura, porque ella sabía que dentro de él algo estaba cambiando, algo que el mundo aún no estaba listo para entender. Y mientras tanto, el maestro Valdivia, en su rincón de vergüenza, entendía algo que nunca quiso aceptar. El respeto no se impone, se gana, y él lo había perdido. El sol apenas había salido y ya se sentía el calor pesado que anunciaba otro día largo en Tepic. Las calles comenzaban a llenarse de vendedores ambulantes, de niños corriendo con mochilas al hombro, de madres gritando desde las puertas: «No olvides el lonche». Pero Emiliano caminaba en silencio, con la mirada baja y los pasos medidos, como si no quisiera hacer ruido. La secundaria técnica número 14 lo recibía igual que siempre, con muros sucios, pupitres cojos y ese olor agrio de humedad y sudor viejo. Pero lo que había cambiado era el aire que se respiraba en los pasillos. Donde antes lo ignoraban, ahora lo miraban. Donde antes pasaba desapercibido, ahora era centro de atención. Y eso lo incomodaba más que las burlas. «Ahí viene el Einstein de barrio», gritó un chico desde la cancha. «Oye, Emiliano, ¿cuánto es raíz de suencho? Hazme la tarea, genio». Algunos se acercaban con admiración real, otros con intenciones ocultas, uno que otro solo por subirse al tren del momento. Pero Emiliano no respondía. Bajaba la cabeza, apretaba su cuaderno contra el pecho y seguía caminando hasta el fondo del salón. Su pupitre, como siempre, estaba junto a la ventana rota que dejaba entrar el polvo de la cancha. Se sentó sin decir palabra.
Sacó su lápiz de madera, ya corto, con la goma masticada, y una libreta vieja. Una que no tenía nombre en la portada, pero sí estaba llena de números, ecuaciones y memorias. Porque esa libreta, desgastada y amarillenta, había sido de su abuelo. Era su tesoro, su refugio y también su secreto. En cada hoja había fórmulas complicadas, anotaciones pequeñas, consejos escritos con tinta azul. No resuelvas de memoria, entiende el porqué. Nunca digas que eres mejor, deja que ellos lo descubran. El que calla, aprende, el que grita se vacía. Y al final, una frase subrayada 3 veces. Si algún día decides brillar, hazlo por ti, no por ellos. Emiliano leía esas palabras una y otra vez. Las sabía de memoria, pero necesitaba recordarlas, porque ahora todo lo que había querido evitar estaba ocurriendo. Los maestros hablaban de él en voz baja. La directora lo observaba desde la ventana de su oficina. Incluso la señora del aseo le ofreció una concha gratis en la tiendita escolar. Y aunque cualquiera pensaría que eso era bueno, para Emiliano era una pesadilla, porque él ya había vivido algo parecido. No era la primera vez que lo llamaban genio. A los 7 años, su mamá, una mujer fría, nerviosa, que lo abandonó poco después, lo llevó a una feria de ciencias en Guadalajara. Ahí, frente a un público enorme, lo puso a resolver problemas complicados en una pantalla gigante. ¡Aplaudan a mi hijo! ¡Es un fenómeno!, gritaba ella, con una sonrisa forzada, mientras las cámaras lo enfocaban. Pero Emiliano no sonreía. Tenía miedo. Recordaba los flashes, el zumbido de los micrófonos, la sensación de que no podía fallar. Y peor aún, la discusión que su madre tuvo con su abuela justo después del evento. No lo voy a dejar crecer como un fenómeno de circo, gritó Rosario. Es mi hijo y haré con él lo que me dé la gana. No le vas a robar su infancia. Esa fue la última vez que vio a su madre y desde entonces Rosario había hecho todo para mantenerlo lejos de los reflectores. Le enseñó a vivir con humildad, a esconder su luz, a callar cuando lo insultaban, a nunca jamás sobresalir. Pero ahora todo se estaba derrumbando. En el recreo, varios alumnos se acercaron a Emiliano con cuadernos en mano. ¿Nos puedes ayudar con Patunte? ¿La tarea? Mi primo está en el CSIT. ¿Le puedes enseñar álgebra? Dicen que te van a dar una beca en Estados Unidos. ¿Es cierto? Emiliano cerró la libreta. No puedo. Tengo cosas que hacer. Y se fue al rincón del patio, donde nadie solía sentarse. Ahí, entre los arbustos secos y los grafitis medio borrados del muro, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir fórmulas para calmar su mente. Pero alguien lo seguía. Era Mariana, una de las pocas alumnas que no se burlaban de él. Oye, dijo ella, sentándose a su lado sin permiso, ¿por qué no quieres hablar con nadie? Porque todos preguntan, pero nadie escucha. Yo te escucho. Él la miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque tú no eres lo que pareces y yo tampoco. Y sin decir más, Mariana le mostró la manga de su suéter. Bajo la tela había moretones. Mi papá bebe. A veces no se acuerda de lo que hace. Emiliano tragó saliva, bajó la mirada, guardó su hoja y por primera vez no se sintió tan solo. Esa noche, en casa, doña Rosario lo esperaba con pan dulce y leche caliente. ¿Todo bien, mi amor? Sí, abue, pero ya no quiero ir mañana. ¿Por qué? Porque ya no soy invisible. Rosario se acercó.
Lo abrazó. Le acarició el rostro con esa delicadeza que solo las abuelas conocen. Escúchame bien, Emiliano. No necesitas esconder lo que eres para estar a salvo. Solo necesitas saber cuándo y con quién dejarte ver. Él asintió con los ojos llenos de lágrimas. Y fue ahí, en esa cocina pobre, con luz tenue y olor a canela, donde comprendió que su don no era una carga, era una puerta, y pronto alguien más intentaría cruzarla. La mañana del jueves amaneció con un cielo opaco, cubierto por nubes espesas que anunciaban lluvia. Pero el aire era denso no solo por el clima. Dentro del corazón del profesor Ramiro Valdivia, la tormenta ya había empezado desde hacía días. Y ese día estaba por desatarse. Después de tantas humillaciones, susurros de pasillo y miradas que ahora cargaban desprecio en lugar de miedo, Ramiro tomó una decisión. No podía dejar que un niño de 14 años destruyera lo poco que le quedaba de reputación. No, él necesitaba recuperar el control, el respeto, su autoridad. Así que esa mañana llegó a la escuela con una mochila que no traía libros. Traía un arma distinta, una ecuación, una que había visto en un congreso internacional en Ciudad de México. Ni él mismo la comprendía del todo. Pero no importaba. El propósito no era resolverla, era exhibir. Mientras la clase de historia avanzaba con su tono monótono, Ramiro entró sin tocar la puerta. Llevaba bajo el brazo una carpeta blanca con hojas plastificadas. «Disculpa, colega», dijo con una sonrisa falsa al maestro de historia. «Necesito a Emiliano para una evaluación especial». El salón se quedó en silencio. Todos voltearon hacia Emiliano, que tragó saliva. Se levantó en silencio. Mariana lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Lo llevaron a la sala de maestros. Ahí, 3 profesores lo esperaban sentados. La maestra Norma de Química, el profesor Gaspar de Física y la orientadora académica. Todos con semblantes serios. En el centro de la sala, una pizarra blanca, y en ella, escrita con marcador rojo, una ecuación aún más compleja que la anterior. Fracciones dentro de raíces, símbolos griegos, derivadas parciales. Una trampa. ¿Puedes resolver esto, Emiliano?, preguntó Ramiro con tono neutro, como si no fuera un reto, sino un experimento. El muchacho miró la ecuación. Y de inmediato, su cuerpo se tensó. Las letras y los números no eran lo que lo asustaban. Lo que lo paralizó fueron los recuerdos. Las luces de un escenario, los gritos, las cámaras, la presión en el pecho y la voz de su madre gritando: «¡Más! ¡Rápido! ¡Hazlo otra vez! ¡No me hagas quedar en ridículo!». Cerró los ojos, sintió el sudor en la nuca, la respiración entrecortada, los dedos temblorosos. Pero entonces la imagen de su abuela le vino a la mente. «No estás obligado a nada. Tú decides». Inspiró profundo. Abrió los ojos y con manos firmes tomó el marcador. Los 3 maestros lo observaban en silencio absoluto. El profesor Valdivia tenía los brazos cruzados, con una ceja arqueada, esperando ver al niño quebrarse. Pero lo que vio fue otra cosa. Emiliano empezó con una línea recta, luego un paréntesis, simplificó términos, combinó símbolos, reordenó pasos. Su forma de escribir no era rápida, era precisa, como si cada trazo estuviera medido por un metrónomo invisible. Pasaron 5 minutos, 10, 12, y entonces dejó el marcador. Se hizo a un lado y sin mirar a nadie se sentó. El salón se quedó sin aliento.
La maestra Norma fue la primera en levantarse. Se acercó a la pizarra. Releyó los pasos. Luego, el profesor Gaspar. Ambos intercambiaron miradas. Esto, dijo Norma en voz baja. Esto es correcto. No solo eso, añadió Gaspar. Lo resolvió con un método que ni yo habría usado. Optimizó los pasos. El profesor Ramiro se puso rojo. Dio un paso hacia la pizarra, sudando. Releyó la solución y supo que había perdido otra vez. Pero lo que lo golpeó más fue la mirada de Emiliano. No era desafiante, no era altiva, era tranquila, una calma que decía: no te odio, pero ya no te temo. Emiliano salió del salón sin decir palabra. Caminó por el patio, donde algunos alumnos ya lo esperaban. ¿Cómo te fue? ¿Otra vez lo hiciste? Eres famoso, bro. Pero él no contestó. Se fue directo al baño, se encerró en el cubículo más alejado y lloró. Lloró en silencio, con la cabeza entre las rodillas, porque revivir aquel pasado lo había roto por dentro. No quería volver a ser el niño fenómeno. No quería cámaras, no quería maestros poniéndolo a prueba, no quería cargar otra vez con esa presión que lo hacía sentir como si fuera un espectáculo. Quería ser un niño, nada más. Esa noche, en su cuarto, sacó la libreta del abuelo. La abrió por la última página, y ahí, entre fórmulas y ecuaciones, encontró algo que nunca había notado. Una carta escrita con letra temblorosa. Mi querido Emiliano, si algún día encuentras esta carta, es porque Rosario ha decidido confiar en ti. Sé que tienes un don, pero también sé que el mundo puede ser cruel con los que son diferentes. Usa lo que sabes para ayudarte a ti mismo y a los demás. Pero nunca dejes que te usen. Nunca dejes que te hagan sentir menos por saber más. Tú no eres un truco de feria, eres una luz. No te escondas, pero elige cuándo brillar. Con todo mi amor, tu abuelo Teodoro. Emiliano acarició la hoja con los dedos. Una lágrima cayó sobre la tinta que se corrió apenas, y por primera vez en días sonrió porque entendió que no estaba solo, ni perdido, ni obligado. Él tenía elección, y eso lo hacía libre. La noche cubrió Tepic con una capa espesa de silencio. Las luces de los postes parpadeaban como si no pudieran sostenerse. En la casa de lámina de doña Rosario, todo parecía en calma, pero en el cuarto pequeño de Emiliano, la tormenta apenas comenzaba. El sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, el colchón rechinaba, la sábana húmeda por el sudor se pegaba a su espalda, cerraba los ojos y ahí estaban los recuerdos, gritos, luces, flashes de cámaras, el zumbido de un micrófono. ¡Más rápido! ¡Otra vez! ¡Hazlo bien, Emiliano! Y de pronto, la voz que más lo hería, la de su madre. No me vas a hacer pasar vergüenza. Resuelve lo que te digo. Se veía a sí mismo más pequeño, de pie frente a un pizarrón improvisado en una feria de ciencias. Docenas de adultos lo rodeaban, se reían, lo grababan. Algunos lo llamaban el cerebrito mexicano. Otros simplemente lo señalaban, como si fuera un truco de circo. Recordó cómo su madre lo empujaba tras bastidores. Recordó cómo lloró, escondido detrás de una columna, mientras la abuela Rosario discutía a gritos con su hija. Esto no es normal, no lo puedes exponer así. Cállate, vieja entrometida, tú no sabes nada. Lo estás matando por dentro. Y luego, silencio.
Esa fue la última vez que la vio. Emiliano despertó sobresaltado, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón acelerado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Se sentó al borde de la cama, temblaba, caminó hasta la sala y se sirvió un vaso de agua con manos frías. La casa estaba oscura. Solo una luz tenue entraba por la rendija de la ventana. Entonces escuchó una voz. «Otra vez esos sueños, mi amor». Era doña Rosario, de pie en el umbral, con su bata floreada y el rostro preocupado. «Perdón, abue, no quise despertarte». «No tienes que pedir perdón por sentir». Ella se acercó, lo abrazó por detrás, lo envolvió con sus brazos, como si pudiera protegerlo del pasado. «A veces siento que el mundo me va a aplastar otra vez», dijo Emiliano con la voz rota. «No quiero volver a ser eso». «¿Qué cosa?» «Un fenómeno, un juguete para adultos, una cabeza con patas». Rosario le acarició el cabello. «No lo eres, Emiliano. Eres un niño, uno muy especial, sí, pero un niño. Y nadie tiene derecho a convertirte en espectáculo». Él la abrazó fuerte, muy fuerte, como si temiera que desapareciera. Al día siguiente, Emiliano volvió a la escuela, pero algo era diferente. Ya no había risas burlonas, ni miradas de compasión. Ahora había murmullos de asombro, rumores, noticias. En la entrada, un grupo de alumnos se arremolinaba frente al celular de un chico. «Miren, aquí dice que una universidad de Monterrey está buscando a Emiliano Díaz». «¿Qué? ¿Neta?» «Y otra de Guadalajara también. Hasta salió en una página de noticias». La noticia corría como pólvora. «Estudiante de secundaria en Nayarit resuelve ecuación universitaria y sorprende a expertos. Genio mexicano oculto aparece en Tepic». Incluso en la tiendita de Doña Tere, el tema era el mismo. «Ese chamaco va a llegar lejos. Pues ojalá no se le suba, ¿eh? Yo digo que ese niño no es de aquí. Es como de otro planeta». Emiliano entró al aula sin decir nada. Se sentó en su pupitre como siempre, pero esta vez los ojos sobre él eran distintos. Ya no era burla, ni miedo, era expectativa. Al final de la jornada, la directora lo llamó a su oficina. Él fue solo, como siempre, con pasos lentos, mochila colgando, mirada al piso. Al entrar, encontró a la directora Leticia y a una mujer vestida de traje formal. En la mesa había una carpeta con sellos oficiales. «Emiliano», dijo la directora con voz suave. «Ella es la licenciada Marisela Robles. Representa a una universidad privada. Han visto tus videos y están interesados en ti». El corazón de Emiliano se encogió. «Quieren ofrecerte una beca completa, hospedaje, alimentación, formación especializada, hasta apoyo psicológico». El niño no dijo nada, solo apretó las correas de su mochila. «¿Puedo pensarlo?», preguntó con voz temblorosa. «Claro, pero no tardes mucho. Esto podría cambiar tu vida». Esa noche en casa, doña Rosario recibió una carta, un sobre blanco con timbres internacionales. Al abrirlo, encontró una carta escrita en inglés, con traducción adjunta. Era de una universidad en Texas. Querían a Emiliano. La mujer se quedó sentada frente al fogón, con la carta entre las manos y los ojos vidriosos. Cuando Emiliano llegó, ella le mostró el papel. «Te están buscando, mi niño». Él no dijo nada. Se sentó frente a ella, bajó la mirada. «No quiero irme, abue». «¿Por qué?» «Porque ya lo viví.
porque sé lo que se siente ser usado, porque no quiero ser la atracción de nadie. Rosario lo miró con ternura. Entonces, no tienes que ir, no estás obligado a nada, ni siquiera a ser genio, solo a ser feliz. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las láminas del techo, Emiliano durmió en paz. Pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. Era jueves. El cielo amaneció claro, sin nubes, como si el universo quisiera engañar a Emiliano, haciéndole creer que sería un día normal. Pero nada en ese día sería normal. Desde el momento en que dio el primer paso fuera de casa, supo que algo no andaba bien. Doña Rosario, que siempre le preparaba un desayuno sencillo pero amoroso, unos frijolitos, pan dulce y café de olla, no lo esperaba en la mesa. En su lugar, lo recibió con un gesto tenso, los labios apretados y los ojos clavados en la ventana. «¡Mijo!», dijo en voz baja, casi como si no quisiera que el aire la oyera. «Afuera hay una camioneta blanca, tiene el logo de un canal de televisión. Creo que vienen por ti». Emiliano se detuvo. La mochila le pesaba más de lo habitual. El corazón se le encogió como papel mojado. «¿Otra vez?», susurró. Se asomó apenas por la rendija de la cortina. Ahí estaba una camioneta blanca, brillante, con antena satelital y el logo de Nayarit Noticias 24 estampado en los costados. Una mujer con micrófono en mano hablaba con un camarógrafo que sostenía una cámara enorme. Se notaba que no eran de ahí. Sus zapatos limpios contrastaban con la tierra de las calles del barrio. Rosario se acercó y le puso una mano en el hombro. «No tienes que ir, mi amor. Si quieres, te quedas en casa», pero Emiliano negó con la cabeza. «Tengo que ir, abue, porque si no voy, van a venir más». La caminata a la escuela fue distinta. Al cruzar la esquina, los vecinos lo saludaban con gestos exagerados. Algunos le pedían selfies. Una señora incluso le aventó una bendición. «Dios te bendiga, mijito. Vas a poner en alto a Tepic». Cuando llegó a la secundaria técnica número 14, la escena lo dejó sin aliento. Había otra camioneta afuera y otra más estacionándose. 3 reporteros diferentes, cámaras, trípodes, micrófonos con protectores de colores. Un caos. Los alumnos se arremolinaban en la entrada. Unos gritaban, otros grababan con sus celulares. Los prefectos no sabían qué hacer. Ahí viene el niño genio. Emiliano, unas palabras para el Canal 5. ¿Cómo te sientes con la beca a Estados Unidos? Emiliano bajó la mirada y aceleró el paso. Su respiración se agitó. Sentía que los ojos lo quemaban. Pero entonces, como si fuera su sombra, apareció la figura del profesor Ramiro. «¡Alto ahí!», dijo con tono autoritario, interponiéndose entre Emiliano y los reporteros. «El alumno no está autorizado para dar entrevistas». «Pero, profesor, el país quiere conocerlo. Ya hasta lo mencionaron en el noticiero nacional. Es una inspiración para miles de niños». «Dije que no está autorizado». Los periodistas retrocedieron un poco molestos, pero ya tenían lo que querían: las imágenes, el rostro del niño, su timidez, la tensión, todo. Emiliano entró corriendo a la escuela y se encerró en el baño. Se lavó la cara, se miró en el espejo. No se reconocía. Veía a un niño con los ojos cansados, las ojeras marcadas, el cabello desordenado por el sudor. Veía miedo, veía presión, veía la sombra de lo que fue cuando su madre lo empujaba al escenario.
Y de nuevo, aquella voz en su mente. «Hazlo bien, no me hagas quedar como estúpida», apretó los puños. «No, no otra vez», se dijo a sí mismo. Mientras tanto, en la oficina de la dirección, el teléfono no paraba de sonar. «¿Sí? Directora Leticia? Le llamamos del ITSM Monterrey. Buenas tardes. Somos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Queremos información sobre Emiliano Díaz. Aquí la Universidad de Guadalajara tenemos interés en ofrecerle una plaza especial». Leticia colgaba una llamada y ya tenía otra en espera. Todos querían hablar con el chico. Becas, premios, invitaciones a congresos, incluso una cadena internacional proponía un documental. La directora llamó a Emiliano. «Hijo, necesitamos hablar contigo. Es importante». El niño entró con la cara tensa, se sentó sin hablar. «Mira, sabemos que esto puede ser abrumador, pero estás siendo noticia nacional. ¿Quieres que llamemos a tus tutores para que tomen decisiones contigo?» Emiliano respiró hondo. «Yo no pedí esto». Leticia se sorprendió. «Pero Emiliano, es una oportunidad única. El mundo está a tus pies. Yo solo quiero ir a clase, aprender, jugar con mis amigos. No quiero que me sigan con cámaras. No quiero irme del país. No quiero ser otra vez el niño del espectáculo». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Por unos segundos, nadie dijo nada, hasta que la directora, con tono suave, respondió: «Entonces, lo que vamos a hacer es protegerte». Al salir de la oficina, Emiliano fue recibido por Mariana, que lo esperaba junto al bebedero. «¿Estás bien?» «No lo sé. Si quieres, te acompaño a casa hoy, para que nadie te moleste». Emiliano la miró, y por primera vez le sonrió de verdad. «Gracias». Esa tarde, doña Rosario lo esperaba con su olla de fideos con chipotle, como siempre. Pero cuando Emiliano entró, no traía solo su mochila, traía una decisión. Se sentó frente a ella, puso sobre la mesa una pila de sobres. «¿Qué es esto?» «Cartas de universidades, invitaciones, becas, todo eso. ¿Y qué quieres hacer con ellas?» Emiliano tomó un cerillo, lo encendió y lo acercó al borde del primer sobre. «No quiero ser genio, abue. Solo quiero que me dejen en paz». Rosario no dijo nada, solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y después de un momento, asintió. «Entonces, eso haremos». El cielo de Tepic se había nublado por completo. No era lluvia, era una especie de sombra suave, melancólica, que se colaba por los rincones de las casas humildes del barrio. En la de doña Rosario, ese día no se cocinó con música de fondo, ni hubo aroma a pan recién horneado, ni siquiera se oyó la radio que normalmente hablaba de los horóscopos o de las ofertas del mercado, porque ese día se respiraba algo más espeso. Emiliano había dormido poco. Pasó la noche mirando el techo, con los sobres de las universidades aún sobre la mesa de la cocina. Uno de ellos venía de Nueva York, otro de Monterrey, otro más, con membrete dorado, de una institución en Tokio, cartas que para muchos serían sueños, pero para él eran jaulas. Y doña Rosario, mientras pelaba unas papas para el almuerzo, lo observaba de reojo, con esa mirada de las abuelas mexicanas que todo lo entienden sin necesidad de preguntar. ¿Y? Preguntó finalmente, rompiendo el silencio. ¿Vas a irte? Emiliano bajó la cabeza. Sus dedos jugaban con el borde de la mesa. Tenía la voz atorada. No sé, abue. Me dicen que soy especial,
que no puedo dejar pasar esto, pero no me siento especial. Me siento presionado, asustado. Rosario dejó el cuchillo, se sentó frente a él, le tomó las manos. Mi hijo, tu abuelo siempre decía que el conocimiento sin alma no sirve, que los números no son para presumirse, sino para entender la vida. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, pero todos esperan que diga que sí. Me miran como si ya no fuera yo, como si fuera una noticia. Pues que se esperen sentados, porque tú no viniste al mundo a cumplir las expectativas de nadie. Emiliano tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Asintió despacio. Esa mañana, con la mochila al hombro y los zapatos gastados, fue a la escuela con otro aire. No más miedo, no más dudas. Llevaba consigo un sobre Kraft. Al llegar, fue directo a la dirección. Tocó la puerta. Entró. «Buenos días, Emiliano», dijo la directora Leticia, con tono amable, pero con esa tensión de quien espera una respuesta importante. «Vengo a entregar esto», dijo él, extendiendo el sobre. La mujer lo abrió. Adentro estaban todas. Las cartas perfectamente ordenadas, con una hoja encima que decía «Gracias, pero no». Leticia lo miró sin entender del todo. «¿Estás seguro?» «Sí». «¿Ni siquiera quieres pensarlo unos días más?» «No quiero becas, no quiero entrevistas, no quiero que me lleven lejos para mostrarme como una rareza. Solo quiero seguir aquí, terminar la secundaria, vivir tranquilo, como cualquier niño». La directora suspiró, lo miró a los ojos y no dijo más. Solo asintió con respeto. «Está bien, Emiliano. Aquí siempre tendrás un lugar». La noticia no tardó en correrse. ¿Supiste lo que hizo? Rechazó todas las becas. Está loco. ¿Quién hace eso? Los comentarios se mezclaban con incredulidad, admiración y, por supuesto, críticas. Seguro es porque tiene miedo. Dicen que su abuela no lo deja salir. Con razón es raro. Pero Emiliano no respondió a ninguno, porque algo en su interior se había acomodado. Una paz silenciosa, como cuando por fin dejas de cargar una mochila que ya no te corresponde. Al volver a casa, Rosario lo esperaba con una mesa llena de comida. Tacos dorados, arroz rojo, tortillas recién hechas. «¿Y eso? Porque hoy decidiste por ti mismo. Y eso, mijo, también es ser un genio». Comieron entre risas, anécdotas del abuelo, historias de cuando Rosario era joven y vendía tamales en el centro para mantener a su hija. Historias de vida, reales, sin matemáticas. Y por la tarde, Emiliano salió al patio con un cuaderno en blanco. Mariana llegó unos minutos después con un jugo en la mano. «¿Puedo?» «Claro». Se sentaron juntos. Emiliano dibujó una espiral. Mariana lo observaba en silencio. «¿Sabes? Podrías cambiar el mundo con lo que sabes», dijo ella, suave. «Tal vez, pero antes quiero cambiarme a mí mismo, aprender a respirar, a tener amigos, a dejar de tener miedo». Ella sonrió. «Entonces ya estás cambiando el mundo». Esa noche, Rosario volvió a encontrar a su nieto dormido en el sillón, pero esta vez con una sonrisa en el rostro, el cuaderno abierto en el pecho. En la última página había escrito: «Decidí quedarme, porque por primera vez me siento libre». La secundaria técnica número 14 de Tepic había vuelto poco a poco a su rutina habitual. Las aulas volvían a llenarse del zumbido constante de explicaciones, risas nerviosas antes de los exámenes
y el eco de los pasos de los prefectos en mi domicilio, los pasillos. Pero para uno de los profesores, el tiempo no había seguido adelante, se había detenido exactamente en el momento en que un niño de 14 años resolvió una ecuación frente a toda la clase. Ese niño lo había dejado desnudo frente al mundo, no solo por su brillantez, sino porque lo había vencido sin levantar la voz. El profesor Ramiro Valdivia no era el mismo desde aquel día. Antes entraba al salón como si fuera dueño del terreno. Espalda erguida, voz firme, mirada altiva. Ahora caminaba con los hombros encorvados, murmurando saludos que nadie respondía. Sus colegas ya no lo respetaban. Algunos lo evitaban. Otros lo miraban con una mezcla de lástima y burla. «Buenos días», decía al entrar a la sala de maestros. «Ajá», respondía alguien sin levantar la vista del café. Los alumnos ya no le temían, ya no lo obedecían con rigidez. Algunos incluso le contestaban, otros simplemente lo ignoraban. Y lo peor de todo es que él sabía que se lo había ganado. Una tarde, después de clases, se quedó solo en el aula. Las cortinas dejaban pasar la luz anaranjada del atardecer. El polvo flotaba en el aire. Ramiro se sentó en el pupitre de Emiliano, al fondo, donde nunca antes se había sentado. Desde ahí, todo se veía distinto. El pizarrón parecía más lejos. Los ventiladores del techo parecían girar más lento. El murmullo lejano de los alumnos saliendo se oía como un recuerdo viejo. Sacó una libreta de su portafolio, no para corregir, no para planear, sino para escribir lo que nunca había dicho. Hoy me senté donde siempre estuvo Emiliano y por primera vez entendí lo que significa ser invisible. Lo usé para sentirme poderoso, pero él me enseñó lo que es el verdadero poder, el que no necesita gritar para imponerse. Cerró la libreta, se quedó en silencio y sin saber cómo, una lágrima cayó sobre su mejilla, una sola, silenciosa, honesta. Esa noche en su casa, su esposa lo encontró frente al espejo del baño. Estaba afeitándose con una lentitud inusual, como si se enfrentara a un ritual de limpieza interna. «¿Estás bien, Ramiro?» «No lo sé». Ella se sentó en el borde de la cama. «¿Quieres hablar?» Ramiro se quedó mirando su propio reflejo. Y entonces, por fin, dijo algo que nunca había pronunciado en voz alta. «Creo que he sido un mal maestro». Ella no respondió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Yo pensaba que enseñar era controlar, imponer respeto, hacer que me obedecieran. Pero ahora entiendo que solo tenía miedo, miedo de que alguien más supiera más que yo, miedo de no ser suficiente. Ramiro, lo humillé, lo desprecié, me burlé de él frente a todos, y él solo respondió, con dignidad, sin gritar, sin venganza, solo con sabiduría. Su esposa se acercó. Le tomó la mano. «Entonces ya estás aprendiendo, y eso también es enseñar». Al día siguiente, Ramiro llegó más temprano de lo habitual. Se puso una camisa limpia, peinó su cabello con cuidado y, por primera vez en años, entró al salón sin el portafolio, solo con una hoja doblada en el bolsillo. Cuando los alumnos entraron, esperaban lo de siempre: ejercicios, regaños, tareas. Pero Ramiro los sorprendió. «Buenos días a todos. Hoy no vamos a dar clase». Los murmullos comenzaron.
Hoy quiero pedirles algo diferente. ¿Qué pasó, profe? ¿Ahora sí se retirará? Ramiro levantó la mano. Silencio, por favor. Lo que voy a decir, necesito que lo escuchen. El aula quedó quieta. Hasta el ventilador del techo pareció girar más despacio. Ramiro se aclaró la garganta. No vengo como maestro. Vengo como alguien que se equivocó. Alguien que confundió la autoridad con la humillación, que usó su posición para sentirse fuerte, cuando en realidad se sentía vacío. Varios alumnos lo miraban, sorprendidos. Le hablé mal a muchos de ustedes, les falté al respeto, pero a uno lo herí más que a nadie, a Emiliano. Todos voltearon hacia el fondo del salón. Emiliano estaba ahí, sentado, serio, quieto. Y por eso, Emiliano, te pido perdón. Un silencio profundo llenó el aula. Emiliano lo miró. Su rostro era sereno, pero firme. Se tomó unos segundos antes de hablar. No lo hago por usted, lo hago por... Mi Ramiro bajó la mirada, asintió. Y entonces algo cambió. El ambiente ya no era de tensión, ni de burla, era de humanidad. Porque en ese instante todos aprendieron una lección que no estaba en ningún libro. Esa tarde, Ramiro salió de la escuela sin prisa. En lugar de irse directo a casa, caminó por el parque central. Se sentó en una banca. Vio a los niños jugar, a los vendedores de helados, a los viejitos jugando dominó. Y pensó que tal vez aún no era tarde para ser diferente. En su casa esa noche, Emiliano escribió en su cuaderno: «Hoy alguien me pidió perdón. No cambió el pasado, pero sí cambió lo que yo sentía, y eso es suficiente». Pasaron los meses. Las lluvias llegaron a Tepic con fuerza. Las calles se llenaron de charcos. Los techos de lámina retumbaban con cada tormenta, y los niños corrían bajo el aguacero con los zapatos empapados y las mochilas cubiertas por bolsas negras. La secundaria técnica número 14 seguía siendo la misma. Pupitres desgastados, muros llenos de nombres rayados con corrector y pasillos llenos de historias sin contar. Pero algo había cambiado. En el fondo del salón 3B ya no estaba el niño invisible. Emiliano Díaz ya no era el chico callado que todos ignoraban. Tampoco era el genio rodeado de cámaras. Ahora era otra cosa. Algo mucho más poderoso. Un muchacho en paz. Seguía con su libreta en las manos, pero ya no la escondía. Ahora la abría en plena clase y, cuando terminaba sus ejercicios, se acercaba a los compañeros que tenían dificultades. No entendiste el paso 3. Mira, te explico. Y lo hacía con una paciencia que sorprendía a todos. Con dibujos, con palabras simples, sin alardes. Los maestros al principio lo miraban con recelo, luego con respeto y al final con orgullo. Incluso Ramiro, su antiguo verdugo, ahora lo saludaba con una sonrisa sincera. «Buenos días, Emiliano. ¿Cómo vas con geometría analítica?» «Bien, profe. Le ayudé a Mariana a resolver las parábolas». «Eso me alegra». Ramiro, que antes jamás daba gracias, ahora decía por favor y perdón con naturalidad. No era un hombre perfecto, pero estaba aprendiendo. Un día, la escuela organizó una feria de ciencias. Nada grande, solo unas mesas en el patio central, cartulinas de colores, experimentos con vinagre y bicarbonato, y papás curiosos con celulares en mano. Emiliano participó con un grupo de compañeros, todos de su salón, incluso algunos que antes se burlaban de él. Presentaron un proyecto sencillo pero hermoso,
un sistema de recolección de agua de lluvia adaptado a las casas humildes de lámina para evitar inundaciones. «Lo hicimos juntos», dijo Emiliano cuando les preguntaron, y lo decían, de verdad, porque por primera vez se sentía parte de algo. El proyecto ganó el primer lugar. Les dieron una medalla de cartón y una caja de donas. Pero para Emiliano, eso valía más que cualquier beca, porque esta vez no fue él solo, fue con ellos. Esa tarde, al salir de la escuela, lo esperaba doña Rosario en la banqueta. Tenía su bastón en la mano derecha y una bolsa de plástico en la izquierda. «¿Cómo te fue, mi amor? Ganamos. ¿Ganaron?» «Sí, todos juntos». Rosario lo miró, sonrió. Sus ojos brillaban con ese tipo de orgullo que no necesita palabras. «¿Y qué se siente?» «Bonito, pero no por el premio, sino porque por fin me ven. Yo siempre te vi, Emiliano». Él se acercó y la abrazó. La gente pasaba, el tráfico sonaba, un perro ladraba al fondo, pero en ese momento el mundo se detuvo. Esa noche, mientras Rosario calentaba un poco de leche con canela, Emiliano se sentó a escribir en su cuaderno. Ya no usaba el de su abuelo, ahora tenía uno nuevo, con hojas blancas, limpias, su propia historia. Escribió: «Hoy entendí que no hace falta ser famoso. Para cambiar el mundo, hace falta ser honesto, tener corazón y compartir lo que sabes sin esperar aplausos». Luego cerró el cuaderno y miró por la ventana. La lluvia caía suave, como un susurro, y en el reflejo del vidrio ya no vio a un niño asustado. Vio a un niño libre. Días después, una carta llegó por correo ordinario. Venía sin membrete, sin timbre internacional. Era simple, humilde, con letra a mano. «Hola, Emiliano, no te conozco en persona, pero vi tu video. Soy Julio, de otra secundaria rural. También me dicen burro, pero cuando vi lo que hiciste, me animé a intentar resolver mis propios ejercicios. Aún no entiendo muchas cosas, pero ahora tengo ganas de aprender. Gracias, porque ahora sé que no estoy solo». Emiliano leyó la carta en silencio y por primera vez comprendió lo que su abuelo quiso decir. No necesitaba irse del país, no necesitaba trofeos, ni cámaras, ni etiquetas. Bastaba con tocar una vida para ser un verdadero genio. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.